Milagro de la misericordia. Ya estamos avanzando semana tras semana. Algunos me han dicho, pastor, los videos impresionantes en los grupos pequeños nos están confrontando. Cada predicación, cada conversación en los grupos, los devocionales diarios que estamos haciendo en cada libro. O sea, como nunca antes. Esta es una serie que se las trae, me puso alguien en el Facebook. Por supuesto que se las trae. El milagro de la misericordia. Hoy la conferencia se llama Perdón Total. Vamos a hablar del perdón total. El perdón total trae una libertad total. Hay gente que no puede caminar en libertad total porque no ha perdonado totalmente. En el Padre Nuestro encontramos Mateo capítulo 6. En el versículo 12 encontramos la siguiente oración. Jesús dijo, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. En esta sencilla oración, Dios nos recuerda que Él nos trae libertad de dos maneras específicas. Trae libertad cuando yo puedo decirle a Dios, Dios, perdóname. Ahí comienza la primera libertad. Pero la segunda libertad es cuando yo le puedo decir a mi ofensor, te perdono, te dejo libre, no me debes nada. Son dos vertientes de libertad. Vamos a recordar el concepto de misericordia, que ya de fijo lo sabemos de memoria, pero por aquello, anoten el renglón en blanco, hoy la palabra que va a estar reforzada. Misericordia es perdón inmerecido y una bondad que yo no me he ganado. Es cuando alguien me perdona y yo no merezco ese perdón. Eso se llama misericordia. Así como yo necesito la misericordia de Dios en mi vida, otros también necesitan la misericordia de Dios en sus vidas. Entonces las dos vertientes del perdón total son, número uno, la primera vertiente, anótelo, la misericordia significa que Dios a mí me perdona. Esto es maravilloso. Es la primera vertiente para mi libertad total. Significa que Dios me perdona. Esta es la mejor noticia de todos los tiempos. Dios está dispuesto a perdonarnos, a dejarnos completamente limpios, a darnos un nuevo comienzo, a cancelar nuestra deuda, a darnos libertad. Dios nos perdona. Pero, siempre hay un pero, si usted ha estado ya un buen tiempo aquí en la iglesia con nosotros, usted sabe que hay un problema con esta noticia. Hay un gran problema. El problema es que nos acostumbramos a escuchar que Dios nos perdona. Y nos sentimos como, sí, claro, yo ya sé que Dios me perdonó. Ya lo sé. Pastor, ¿por qué mejor no hablamos de otro tema que yo no sepa? Yo ya sé que Dios me perdonó. Es que quiero decirle, ponga mucha atención. Si usted es de los que tiene mucho tiempo en la iglesia y usted cree que este tema ya lo entendió, ponga más atención hoy. Porque el perdón no es solamente un hecho teológico. No, el perdón es un regalo personal. Es algo que debería de alegrar nuestras vidas cada día. Es algo de lo que yo nunca debería perder mi capacidad de asombro, de que Dios perdona mi pecado, de agradecimiento. Yo cada día debería estar gritando, alabando, cantando, porque el Señor a mí me ha perdonado. Ayer tuvimos una vigilia impresionante en este lugar. La presencia de Dios estaba acá a las 10 de la noche, cuando pasamos a nuestro invitado David Fernández para contarnos su testimonio. ¿Vieron cómo lloraba este muchacho? Lloraba como un niño cuando él recordaba cómo Dios lo perdonó de su infidelidad, cómo Dios le devolvió a su esposa, le devolvió a sus hijos, cómo el Dios del cielo restauró a su familia. Ya han pasado muchos años ese milagro, pero él lloraba por su libertad como si hubiese sido la semana pasada. Esta es la forma en que todos los hijos de Dios deberíamos de estar viviendo la libertad del perdón de Dios. La pregunta entonces, en este fin de semana,
no es si usted sabe que Dios te ha perdonado. Esa no es la pregunta de hoy. La pregunta no es si usted sabe, porque yo sé que la mayoría sí sabe que Dios los ha perdonado. La pregunta es, ¿te sientes perdonado? ¿Te sientes perdonada por Dios? ¿Sabe qué me molesta a mí? Me molesta hablar con muchas personas cristianas que no se sienten perdonadas. Lo que me molesta de ellas, de ellos, es que se sienten culpables. Entonces, cuando un cristiano se siente todavía culpable, algo no está bien. Algo a mí no me calza. Ellos me dicen, pastor, ore por mí, porque me siento muy culpable. La gente todos los días se me acerca en consejerías y dice, pastor, ore, me siento con una carga, siento que, pero Dios se perdonó, sí, pastor, pero ¿usted alguna vez ha escuchado a alguien decir, miras que hoy me siento muy perdonado? ¿Miras cómo me siento hoy? Me siento perdonadísimo. Generalmente la gente no habla así. Lo peligroso de sentirme culpable es que la culpabilidad a mí me hace alejarme de Dios, alejarme de la iglesia, dejar de servir a Dios. Cuando yo me siento culpable, me escondo de Dios, como Adán y Eva hicieron en el paraíso. Pero cuando uno se siente perdonado, Dios mío, uno quiere vivir en la iglesia, quiere servir a Dios, quiere estar en un grupo pequeño, quiere estar en un ministerio, porque uno se siente amado, perdonado. La gracia de Cristo está sobre uno. Quiero compartir entonces 4 verdades que a mí me hacen sentirme realmente perdonado. La primera verdad, anótela. Dios quiere perdonarme. Esto es asombroso. Dios lo quiere. Dios quiere perdonarme. Dios no está forzado a perdonarnos. No, Él quiere perdonarnos. Vea lo que dice Nehemías capítulo 9, versículo 17. Nehemías dice, se negaron a escucharte, no se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos. Fue tanta su terquedad y rebeldía que hasta se nombraron un jefe para que los hiciera volver a la esclavitud de Egipto. Pero tú no los abandonaste. ¿Por qué? Léalo conmigo. Porque eres un Dios. ¿Cómo es nuestro Dios? Un Dios perdonador. Eres un Dios clemente. Eres un Dios compasivo, lento para la ira y grande en amor. ¿Cuántos dicen gracias a Dios por esto? Ese es nuestro Dios. Esa es la naturaleza de nuestro Dios. Dios le encanta. Él quiere perdonarnos. Dios siempre está listo para perdonarte. Él disfruta perdonarte. La naturaleza de Dios es un Dios perdonador. Yo sé que a algunos le está costando creer esto. El diablo hace todo lo posible por distraerte en este momento, porque es una verdad poderosa que te va a traer libertad en esta noche. Miqueas, el profeta, en el capítulo 7, en el verso 18, dice la escritura así: ¿qué Dios hay como tú? ¿Cuál otro Dios hay como tú que perdone la maldad y que pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No hay otro Dios, ninguna otra religión. Hay un Dios que perdone de esta forma. No siempre estás airado, porque tu mayor, ¿qué dice? Impresionante. El mayor placer de Dios, ¿qué es? Impresionante. A Dios le encanta amarnos. Así es como Dios se siente cuando nos perdona. Es su placer perdonar. Él se deleita en perdonar. Él se alegra cuando Él otorga misericordia. ¿Qué es lo que te hace más placentera la vida? ¿Qué es lo que usted disfruta? ¿Qué es lo que usted disfruta? O cuando era niño, por ejemplo, ¿qué era lo que te hacía sentir un placer impresionante? ¿Ir al parque de diversiones, tal vez? O para la otra generación, ir al bosque encantado. No os hagáis. ¿Qué es lo que te daba placer? ¿Qué es lo que te daba? Y hoy, años después, mira las fotos y usted se deleita.
qué lindos momentos. Qué lindo cuando tenía 8 años. Recuerdo esa emoción, recuerdo ese parque de diversiones, recuerdo esa foto con los primos y te deleitas en ese recuerdo. Si Dios tuviera un álbum de fotos en el cielo, Él vería las fotos del día en que te perdonó. Y Dios diría, ese día yo lo perdoné. Qué gran día. Me deleito en ese día. Y sigue pasando fotos. Mira, ese día me pidió perdón. Qué lindo día. Me deleité ese día que te perdoné. Porque Dios, dice la Biblia, se deleita en perdonarnos. Así que Dios quiere perdonarte. Una más. Vamos al segundo hecho. Dios me perdona libremente. Libremente me perdonan Dios. La semana pasada estaba con mi esposa enseñando en Chile en 5 días, 7, 8 conferencias, nos exprimieron allá. Fue algo muy lindo, Dios estaba ahí y en cada póster que nos encontrábamos de las diferentes actividades en las cuales estábamos enseñando, abajo decía, entrada liberada, al estilo chileno. Yo pregunto, ¿por qué dice entrada liberada? Es que significa entrada gratis, entrada gratuita al evento. Así que cuando yo pongo aquí, Dios me perdona libremente, es que Dios me perdona ¿cómo? Gratuitamente, si quiere escribirlo así, gratuitamente para que lo entienda. Es que Dios me perdona a mí como un regalo, es un regalo de Él. Yo no tengo que ganarme ese perdón, yo no tengo que hacer nada. Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24 dice, pues todos han pecado, todos los que estamos en este auditorio hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados ¿cómo? Gratuitamente, libremente. Hemos sido justificados, perdonados mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Quiere decir que la obtención de nuestro perdón fue gratis, pero tuvo un costo muy elevado. El precio fue la muerte de Jesús en la cruz. Este es un regalo, el regalo más grande que Dios puede hacer a tu vida. No es una casa, no es un carro, no son tus hijos. El regalo más grande que Dios te ha dado es el perdón y lo ha hecho gratuitamente. A algunos les cuesta entender estas verdades. Yo lo sé. ¿Saben por qué? Porque algunos están sentados y sentadas allí y dicen, suena muy bonito, pero yo no lo creo. No lo creo. Es demasiado bueno para ser verdad. Es demasiado bueno esto de la gracia, el perdón y la misericordia de Dios para ser verdad. Quiero decirles que aquí tenemos suficientes testimonios de vidas transformadas y perdonadas, sabiendo que esto es real, esto es verdadero. ¿Cuántos se sienten perdonados y agradecidos como lo estamos predicando? Levanta la mano. Ven, yo no les he pagado a ellos ni un 5, de verdad. Ni un 5 les he pagado para que levanten su mano. Si usted no lo cree y cree que es demasiado bueno, sí, es demasiado bueno para ser verdad. Y Cristo lo hizo muriendo en la cruz. Otros no lo creen porque dicen, ok, pero la verdad es que yo no lo merezco. Pastor, yo no merezco este perdón. Los demás sí. Sí, porque no ve que aquí todo el mundo se ve, qué lindo se ven. Y cantan lindísimo y traen Biblia. Yo no traigo nada, es mi primera vez aquí. Pastor, si usted supiera de dónde yo vengo, si usted supiera mi pecado, si usted supiera dónde estuve yo hoy en la mañana, yo no merezco el perdón de Dios. Quiero decirle, aquí todos nos vemos muy lindos dentro de 4 paredes, pero ninguno de los que estamos aquí merecemos el perdón de Dios. Ninguno. Si usted conociera nuestro pasado, si usted conociera los pecados que hemos cometido en nuestro pasado, usted se hubiera cambiado de fila. Es que ninguno merecemos este perdón. Ninguno. Así que quiero hacer un alto en el camino y hacer un llamado para algunos de ustedes que tienen que aceptar este regalo del perdón. Que usted tiene que hoy
dejarse amar por Dios. Recibirlo libremente, gratuitamente, este regalo de Dios. Cerremos los ojos un momento. ¿Habrá alguien en este auditorio que quiera decirle: Señor, yo recibo ese perdón? Gracias por darme de forma gratuita lo que yo no podía ganar. Gracias. Señor, yo quiero decirte que yo no sabía que a ti te agrada perdonarme, no lo sabía. Y no estoy seguro de haberlo aceptado antes, ese perdón. No estoy seguro. Hoy lo acabo de entender. Perdóname, Jesús, perdóname. Por medio del perdón, yo quiero vivir una vida llena de paz, llena de gozo. Aleja mi culpa, aleja mi miedo, aleja mi vergüenza. Yo recibo el perdón de Cristo en mi vida. Si es usted el que está recibiendo este perdón en esta noche, todos con sus ojos cerrados, levante sus manos al cielo y diga: yo lo recibo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Mucha gente hoy. Muy bien. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Recibe el perdón de Dios en el nombre de Jesús. La vergüenza se va, la culpa se va y viene el paz y el gozo de Dios. Amén. Denme un aplauso a todas estas personas. Es lo mejor, el perdón de Dios. Es el perdón de Dios. Te hace libre. La tercera verdad acerca de ese perdón de Dios en nosotros es esta. Leámosla. Dice: Dios me perdona inmediatamente. Dios me perdona inmediatamente. Dios no dice: este pecado que usted acaba de cometer, según este libro, ese pecado dura como 6 meses en perdonárselo. No, Dios no es así. Dios, usted llega donde Dios a pedirle perdón y Dios no te dice: fue grave, qué bárbaro. Vuelva la otra semana, vamos a tener reunión de junta directiva, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, a ver si te perdonamos. No. Dios no nos hace sufrir de esa manera. Dios no dice: voy a pensar si te perdono. Él ya lo pensó. Es un caso cerrado. Él decidió perdonarte cuando permitió que Jesús, su unigénito Hijo, sufriera en la cruz en vez de usted en la cruz morir. En ese momento Él ya había decidido perdonarte de una forma inmediata. El profeta Isaías, en Isaías 55, versículo 7, dice así. Isaías 55, 7 dice: que abandone el malvado su pecado y el perverso que abandone sus malos pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, porque nuestro Dios, ¿cómo es? Dice la Biblia, generoso. ¿Para qué? ¡Wow! Dios es generoso para perdonar. Otra versión más moderna dice que Él es rápido para perdonar. Eso significa generoso para perdonar. Y de Él recibirá misericordia. Dios es generoso para perdonar, es rápido para perdonar. De Él vamos a recibir. Este asunto en griego, de en Él recibirá, de Él recibiremos perdón, habla de un asunto de inmediatez. El perdón de Dios no es poquito a poquito, es inmediato. Él te perdona, Él te limpia. Si de verdad estás arrepentida, si de verdad estás arrepentido de tu pecado y te entregas a Cristo de una forma inmediata, Él te abraza. Y por último, Dios también me perdona completamente. Dios me perdona completamente. Él no me perdona solo una parte de mi pecado o una parte de mí. No. Él me perdona, ¿cómo? Completamente. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14 dice: antes de recibir esa circuncisión, la de la salvación, ustedes antes estaban muertos en sus pecados,
Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. Nos dio vida cuando ¿qué? Cuando nos perdonó todos los pecados, no algunos. ¿Cuántos los perdonó? Todos los pecados. Sigue leyendo, dice, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. No solamente perdonó nuestros pecados, sino que la deuda Él la anuló. Él anuló esa deuda que nos era adversa. ¿Cómo la anuló? Clavándola ¿a dónde? En la cruz del Calvario. Él anuló el acta de la deuda que usted y yo teníamos. Pregunta: ¿usted recuerda o tiene pendiente el recibo de la luz o del agua del mes de enero pasado? ¿Usted está preocupado por la luz y el agua, por el recibo del mes de enero? ¿No está preocupado? ¿Por qué? Porque ya lo cancelaste. Espero. No os hagáis. Si usted tiene agua y luz hoy, es porque usted no se está preocupando por ese recibo, porque usted ya lo canceló. Esa cuenta ya está saldada. Dios no toma tus pecados y los coloca en un cajón de archivos. Hay gente que piensa que Dios tiene un archivero. En el cielo no hay archivos para usarlos contra ti en el futuro. Es que por si acaso, si por si acaso mi hijo se me sale de la línea, voy a buscar el recibo donde le perdoné aquella cochinada. Aquí está, en la cara se lo voy a poner. No, Dios no. Dice la Biblia, acabamos de leerlo, escúchelo, que Dios tomó todos los registros y los hizo pedazos. Y luego agarró esos pedazos y los quemó. Y agarró todos los pedazos quemados y los volvió a incinerar por si acaso. Yo sé que aquí algunos ha sido tanto Netflix, tantas series de televisión que tienen una mente como de CSI, ¿verdad? Y algunos tienen una mente de CSI. Tengo que decirles que Dios no dejó ninguna evidencia. Él anuló, Él perdonó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados. Eso es lo que hizo Dios. Todos nuestros pecados que teníamos, Dios nos perdonó completamente. Miqueas, el profeta, lo dice así. Miqueas capítulo 7, versículo 19 dice: vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Eso fue lo que hizo Dios. Dios nos perdonó por completo. El problema de no creer que Dios me perdonó por completo es que cada vez que algo sale mal en mi vida, alguna gente está pensando: claro, me despidieron, claro, me echaron de la casa, yo sé por qué, yo sé. Dios te está sacando el clavo del pecado de 1982. Yo lo sabía. Yo sabía que me iba a pasar esto. Eso es un error teológico, un error espiritual, porque dice la Biblia que Dios me ha perdonado gratuitamente, inmediatamente, completamente. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama un milagro de la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Tengo una propuesta. ¿Qué tal si acabamos aquí el mensaje? Son las 7:17. Nos vamos a casa temprano. Todos nos vamos sintiendo el perdón de Dios, sin dejar ver la segunda parte, porque recuerda que el perdón tiene dos vertientes. Ya vimos la primera: Dios me perdonó. Es una tentación terminar un mensaje aquí. Es una tentación para mí solo hablar de un lado de la moneda del perdón. Pero la conferencia de hoy, ¿cómo se llama? Perdón total. La segunda vertiente hay que hablarla. Es una difícil verdad que muchos no queremos ver, porque la misericordia no solo significa
que Dios me perdona a mí, sino que la segunda vertiente es, anótelo, misericordia significa perdonar a los demás. Tan, taran, tan. La primera parte todo el mundo decía aleluya, gloria a Dios, qué buen mensaje me está llegando. Pero en póngase el cinturón. Voy a hablar de un tema muy delicado. Yo he orado mucho para que el Espíritu Santo de Dios hable en nuestra vida porque es muy complicado. Sé que sé que todos hemos sido lastimados, heridos y ultrajados más de lo que queremos admitir. Así que voy a asumir que todos acá estamos luchando con el tema de perdonar a los demás. Ahora, ¿cómo nos ayuda Dios para perdonar a los demás? ¿Cómo? Algunas verdades primero. La primera verdad es que si yo no he sido perdonado, no seré capaz de perdonar a nadie. Si yo no he sido perdonado por Dios, yo no tengo la capacidad para perdonar a alguien, porque yo no puedo dar lo que yo no tengo. Esa es la primera verdad. Y hay otra verdad. Hay muchos mitos evangélicos que andan por ahí, que la gente los cree de lo que es perdón, y eso no es perdón. He escuchado a tanta gente hablar de lo que es perdón y no es perdón. Hay muchos mitos. Así que tengo un examen para ustedes. En el bosquejo, abajo dice examen. Por favor, hágalo solito, no le copie el de la par. Por eso hemos repartido uno cada uno. ¿Está bien? Listo. Usted va a marcar a la par si es verdadero o es falso ese ítem que usted tiene ahí. Listo, también sale en la pantalla. Listo, examen. No se copien. Una persona no debe ser perdonada hasta que esa persona lo pida. Hasta que pida perdón, esa persona no debe ser perdonada. ¿Verdadero o falso? Anote rápido. ¿Verdadero o falso? No lo piense mucho, no lo diga. Póngalo, anote una X. ¿Dónde? Segunda pregunta. No has perdonado de verdad hasta que hayas olvidado la ofensa. Hasta que hayas olvidado la ofensa, no has perdonado de verdad. ¿Verdadero o falso? Una X ahí donde usted piense. Algunos son viscos, ¿verdad? Lo estoy viendo hacia el lado. Vea su bosquejo, marque el suyo. Tercera pregunta de examen. Perdonar incluye minimizar la ofensa y el dolor que me causaron. Perdonar tiene que incluir que yo minimizo esa ofensa y el dolor que me han causado. ¿Verdadero o falso? Cuarta pregunta de examen hoy. El perdón incluye la restauración de la confianza y de la relación que yo tenía con esa persona. El perdón incluye la restauración y la confianza en la relación de esa persona. ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Y por último, ¿no está esa? ¿Cómo que no está? Bueno, anótenla. Una más. La anterior es la que no está. Y la última, esa es la que no está. El perdón incluye la restauración y la confianza y la relación. Incluye que yo restaure la confianza y la relación. Muy bien, es para ver si estaban poniendo atención. Y una última pregunta es la siguiente. Cuando yo veo a alguien herido, ¿es mi deber perdonar al ofensor? Cuando yo veo a alguien herido, ¿es mi deber perdonar al ofensor? ¿Verdadero o falso? ¿Listos? Aquí van las respuestas. Compárelas, por favor. La verdad es que todas son falsas.
Cada una de ellas son falsas a la luz de la Biblia. La Biblia enseña que todas esas aseveraciones son falsas. Por ejemplo, comienzo con la última que usted tiene ahí. La última. Lo comenta en su casa. La última. Yo puedo perdonar cuando yo he sido lastimado. Yo puedo perdonar. Pero yo no puedo andar perdonando a todo el mundo. Yo no puedo andar perdonando a los demás, ni que yo fuera Jesús. Yo perdono cuando a mí me han lastimado. Yo no puedo andar perdonando ni salvando a las demás personas. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia? Bueno, veámoslo. Vean este ítem, por favor. La Biblia dice que perdonar no es condicional. Perdonar no es condicional. Mi perdón no está condicionado a que la gente me pida perdón o a que ellos se ganen mi perdón. El perdón no es condicional. ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 32? El apóstol Pablo dice: más bien ustedes como cristianos sean, ¿qué cosa? Bondadosos. Ustedes, ¿cómo deben de ser? Compasivos unos con otros, y tienen que perdonarse mutuamente. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Así que la gente no necesita ganarse el perdón. Simplemente yo como cristiano debo de perdonar como Cristo me perdonó a mí. ¿Conocen la historia de Corrie ten Boom o Corrie ten Boom? Ella sufrió, esta mujer sufrió en un campo de concentración nazi. Se puede encontrar en internet, esa historia fabulosa. Ella, durante la Segunda Guerra Mundial, su familia había cuidado y albergado a familias judías y fueron encontrados en Holanda y fueron arrestados y llevados a un campo de concentración. Vale la pena tomar unos minutos para leer esa historia, porque ella se dedicó a andar por toda Europa al final de la Segunda Guerra contando cómo el perdón de Dios la dejó libre de sus opresores. Ella escribe: yo estaba en una iglesia en Múnich y allí lo vi, un hombre calvo, pesado, en un abrigo gris, con un sombrero de fieltro marrón agarrado entre sus manos. La gente iba saliendo de la habitación del sótano, donde yo apenas había acabado la conferencia del perdón de Dios. Era 1947 y venía de Holanda a Alemania, una Alemania derrotada, con el mensaje de que Dios perdona. Y es entonces cuando lo vi a este hombre avanzando contrario a los demás. Por un momento vi el abrigo y el sombrero marrón, pero al siguiente momento, en mi mente, lo recordé todo. Vi un uniforme azul, una gorra de visera con una calavera. Caminaba rápidamente, recuerdo la habitación enorme en el campo de concentración llamado Ravensbrück, con sus lámparas en los techos fríos y un patético montón de vestidos y zapatos a la mitad de la habitación en el suelo. Y aún siento la vergüenza de caminar desnuda acerca de ese hombre. El hombre que iba caminando había sido un guardia, uno de los guardias más crueles conmigo. Ahora estaba frente a mí. Al final de la charla me extendió su mano y me dijo: un buen mensaje, señorita. Lo bueno es saber lo que la Biblia dice, que nuestros pecados están en el fondo del mar. Y lo que yo había hablado y predicado tan fácilmente del perdón, puse mi mano en mi bolsillo. La metí en mi bolsillo en lugar de darle la mano. Él no me recordaba, por supuesto. ¿Cómo podría recordar a una presa entre miles de mujeres? Pero yo sí lo reconocí. Yo estaba cara a cara con uno de mis captores y mi sangre parecía congelarse. Usted mencionó Ravensbrück en su charla. Él me dijo: yo era un guardia allí. No, él no me recordaba. Pero desde entonces continuó: me he vuelto cristiano
Y sé que Dios me ha perdonado por las cosas crueles que hice allí. Pero señorita, quiero oírlo de sus labios. ¿Me perdona? Otra vez extendió su mano y me dijo, ¿me puedes perdonar? Él estaba parado allí. Yo, cuyos pecados me habían sido perdonados una y otra vez, yo no podía perdonar. Mi hermana Betsy había muerto en esa celda. Yo la vi morir. ¿Podría borrar él su lenta y terrible muerte simplemente extendiendo su mano y pidiendo perdón? No pudieron haber sido muchos segundos los que permanecí allí con la mano metida en mi bolsillo, pero a mí me parecieron horas, mientras yo luchaba con lo más difícil que yo tendría que hacer, porque tenía que hacerlo. Yo lo sabía no solo como un mandamiento de Dios, sino también como una experiencia diaria, porque desde el final de la guerra, en Holanda, administro un hogar para las víctimas de la brutalidad nazi. Y aquellos que fueron capaces de perdonar a sus enemigos anteriores, también fueron capaces de volver al mundo exterior y reconstruir sus vidas, sin importar sus cicatrices físicas. Pero aquellos que nutrieron su amargura, comenzaron a ser inválidos para toda la vida. Fue tan simple y horrible como eso. Todavía me quedé allí con frialdad en mi corazón, pero el perdón no es una emoción. Yo también sabía eso. El perdón es un acto de voluntad y la voluntad puede funcionar independientemente de la temperatura del corazón. Grité, Jesús, ayúdame. Oré. ¿Puedo levantar mi mano? ¿Puedo hacer eso? Jesús, provéeme del sentimiento de perdonarlo. Así que mecánicamente estiré mi mano. Y mientras lo hacía, algo increíble ocurrió. La corriente comenzó en mi hombro, siguió hacia mi brazo, llegó a nuestras manos se unieron en un apretón. Entonces este calor sanador pareció inundar todo mi ser y llenó mis lágrimas de ojos, mis ojos de lágrimas. Te perdono, hermano, grité con todo mi corazón. Por un largo momento nos quedamos agarrados de las manos. El guardia cruel, asesino, y la expresa, no había conocido el amor de Dios tan intensamente como lo sentí en ese entonces. Cuando uno escucha la historia de Corrie ten Boom, ¿qué siente uno? ¿Qué siente cuando uno escucha una historia de perdón como esta y uno no quiere perdonar al compañero de la oficina que lo enjachó? Y cuando esta mujer, que su hermana muere a los ojos vilmente de esa gente nazi, la verdad de esta historia es que Dios es capaz de dar la misericordia para perdonar sin importar cuánto me hayan herido. Y Dios le da esta capacidad a la persona que ha sido herida, no me la da a mí. Él da esa gracia de perdonar a usted que ha sido herido. Él está dispuesto a darte esa gracia que traerá libertad, que traerá tu sanidad sobrenatural. Que Dios nos ayude a perdonar, porque perdonar no tiene condiciones. La segunda verdad en que la gente está aún más confundida es esta. Agárrese duro. Perdonar no es olvidar. Voy a derribar esta mentira. Perdonar no es olvidar. Eso es imposible para el cerebro humano. El único que perdona y olvida, ¿quién es? Dios. El apóstol Pablo, que hablaba del perdón, ámense unos a otros, perdónense como Cristo los perdonó, también escribió 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 14, y le dijo a Timoteo, escúchelo: Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor
le dará su merecido. Un versículo que no lo había leído usted nunca. Es que las heridas profundas pueden seguir doliendo. El gran apóstol, hay heridas que uno debe de entregárselas a Dios. En Ruanda, en 1994, usted y yo lo vimos en las noticias, ocurrió un genocidio, el peor genocidio de los últimos años. En 100 días cobró la vida de 1 millón de personas, murieron en 100 días. La nación de Ruanda decidió que la única forma de sobrevivir y seguir siendo un país era perdonar. ¿Saben por qué? Porque vecinos mataron a vecinos, comunidades mataron a comunidades, y la única forma de seguir adelante era perdonar. La opción era perdonar o desaparecer como país. Ese país ha sido un ejemplo para el mundo, pero ellos no quisieron olvidar. Ellos hicieron un memorial, construyeron un memorial del genocidio con todos los huesos, con los cadáveres. Ahí están, porque no quieren que vuelva a ocurrir. Si usted pasa frente al edificio del Parlamento en Ruanda, los agujeros de las balas aún están en los muros. No quieren arreglar los agujeros porque ellos no quieren olvidar, para que no vuelva a ocurrir un genocidio. Y cada año, el 7 de abril, el día en que comenzó el genocidio, un 7 de abril, y por 100 días fue el genocidio, todos los años, el 7 de abril, comienza un mes de duelo. Ellos se reúnen y recuerdan. En el mes de abril, a partir del 7 de abril, en Ruanda, no hay ninguna fiestas, ni permiten fiestas de cumpleaños, ni hay matrimonios, nada se celebra, porque ellos recuerdan la tragedia de 1 millón de personas fallecidas. Perdonar no es que tienes que olvidarlo, no es que tienes que fingir que nada pasó o que no dolió. Perdonar es que colocas tu dolor en las manos de Dios. Perdonar es que renuncias a la venganza y permites que Dios tome venganza. Perdonar no es guardar esa amargura en tu corazón. Perdonar no es olvidar. Una última, veámoslo. Perdonar no es tampoco confiar en la persona otra vez o de inmediato. A veces ocupas un tiempo para volver a ganarte la confianza. A veces confiar de inmediato, en algunas ocasiones, es una necedad. Sigamos leyendo la carta de Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, el siguiente versículo, 4, versículo 15, dice: Timoteo, ese chavalo Alejandro, téngale cuidado. El apóstol, tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestra predicación, a nuestro mensaje. Entonces, perdonar no es confiar en la persona otra vez o de inmediato. Entonces, ¿qué es perdonar, pastor? ¿Qué es perdonar? Bueno, anótelo. Perdonar es dejárselo a Dios. Dejarle su ofensor a Dios. Cuando alguien te ha lastimado, la forma de comenzar a sanar es perdonando. La revancha no funciona, la venganza no funciona, y el resentimiento solo hace que la amargura crezca dentro de ti. Cuando te aferras a una herida, esa herida se convierte en un odio y comienzas a odiar a mucha gente. Y te comienzas a parecer a esa amargura, comienzas a lucir como la persona que no has perdonado. Vea, perdona a la suegra, de verdad, perdónala, porque al final terminas pareciéndote a la suegra. Perdona a esa persona que odias, porque al final terminas pareciéndote a esa persona que odias. Perdón en griego significa dejar ir, significa soltar, dejar libre en las manos de Dios.
Hay poder en el perdón para cambiar a una persona. Hay poder en el perdón para cambiar a una familia. Hay poder en el perdón para cambiar a una nación. El perdón no es un regalo que tú das. Tenga cuidado con esto. Algunos acá son buenísimos perdonadores y a otros les cuesta más perdonar. Cuidado con los que son muy buenos perdonando con creerse más espirituales. Cuidado, porque a través de los años yo aprendí que no tiene nada que ver con la espiritualidad ser un gran perdonador. Tiene más que ver con la personalidad. Tenemos diferentes personalidades y algunas personalidades perdonamos más rápidamente. Cuidado con creerte más espiritual, porque el perdón no es un regalo que tú das. El perdón es un regalo que Dios nos ha dado y que nosotros le pasamos a alguien más. Termino con Colosenses capítulo 3, versículo 13, que dice, Colosenses 3:13 dice: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Tengo mucho más que hablar acerca de cómo perdonar, pero como dice en su bosquejo, la segunda parte de este mensaje la veremos en el video del grupo pequeño de esta semana. Ahí usted lo va a descubrir todo. Si no tiene un grupo pequeño, anótese en el lobby, busque uno cerca de su casa, abra uno en su casa, porque esta semana Dios nos va a enseñar a perdonar. Nos ponemos de pie, por favor. Cerramos nuestros ojos. Cerramos nuestros ojos únicamente para ver para adentro. Para ver para adentro. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Dios te quiere hacer libre a través del perdón. Número 1, recibe el perdón de Dios. Levante sus manos al cielo y recíbalo. Y el Señor, recibo tu perdón. Perdóname. Perdóname, Señor. He hecho lo malo delante de ti. Perdóname. Gracias por este regalo del perdón. Borrón y cuenta nueva. Perdóname. Voy para adelante. Perdóname, me he estado apartando en las últimas semanas, últimos meses de ti. Yo quiero volver a consagrarme, quiero volver a ser santo, santa, porque tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Perdóname, perdóname, que tu perdón me lave, me limpie, que tu sangre me lave hoy. Perdóname, Cristo. Necesito libertad, Cristo. La segunda es más complicada. Yo sé que es muy complicado perdonar. Yo sé que te duele y que has estado llorando en todo el mensaje. Yo sé que cuando hablamos de un ultraje, de una violación, de una estafa, de un robo, de una agresión doméstica, de una infidelidad, son temas muy complicados. Pero el Espíritu Santo quiere hacerte libre. Que el perdón de Dios venga sobre tu vida ahora. Que ese regalo venga sobre tu vida para que puedas perdonar a los demás. Deja libre a esa persona, déjala ir. Deja libre. Diga conmigo: Señor Jesús, ayúdame a perdonar, y diga el nombre de esa persona. Ayúdame a perdonar a esta persona. Ayúdame a perdonarlo. Yo lo suelto. Ya no quiero tener esos deseos de venganza ni de culpabilidad. Estamos en un mundo caído y las cosas no salen. No estamos en el cielo, estamos en la tierra. Y hay cosas que están mal aquí en la tierra. Señor, yo quiero perdonar. Quiero perdonar de la misma forma que tú me has perdonado. Y quiero tener libertad.
levante sus manos y dígale: Señor, yo quiero ser libre. Quiero ver a los ojos. Quiero no esconderme, no andar cabizbajo. No quiero andarme escondiendo de ti. Yo quiero que el perdón total de Dios venga sobre mi vida y que el milagro de la misericordia comience a ocurrir. Señor, esta semana, en cada grupo pequeño, tú vas a hacer algo. Y tú eres un cirujano muy delicado. Por favor, sigue operando en nuestros hogares y en cada grupo pequeño con este tema tan delicado, Señor. Queremos disfrutar en Vida Abundante Heredia y en nuestras familias del milagro de la misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Bendito el nombre de Dios.